Bueno, mis estimados y estimadas, nuevamente estamos con la segunda parte del resumen de lo que se habló en el video chat. Ahora voy a tratar el tema, la segunda parte, que era medidas de posición: mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Aquí está agrandado: mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, la mediana es una medida de tendencia central, pero también una medida de posición, de tal forma que voy a abordar un método fácil de calcular la mediana justo cuando tenemos casos como el del primer taller, donde la frecuencia acumulada nos da un valor exactamente el 50% de la población. Entonces hay una forma, un método de hacer un cálculo rápido para obtener el valor de la mediana. Pero lo que normalmente se hace es hacer el cálculo como con el mismo método con el que se hace el cálculo de los cuartiles, de los deciles o los percentiles. Pero más que el cálculo, yo les insisto en que lo más importante que aprenderse una fórmula o tener por ahí una fórmula para hacer un cálculo de estos es entender los conceptos. La verdad no sirve para nada que ustedes me entreguen un taller donde aplicaron una fórmula que no entienden para nada si no manejan el concepto. Entonces quisiera centrarme muchísimo sobre la parte de los conceptos y mostrarles que el cálculo de la mediana, de los cuartiles, de los deciles, de los percentiles se puede estimar o aproximar. No estamos haciendo unos análisis súper elaborados como para tener que tener los cálculos exactos, y muchas veces inclusive yo les recomiendo que recurran a un método que se llama ensayo y error. Si uno entiende el concepto, con ensayo y error uno puede llegar a los datos exactos. Ustedes se van a dar cuenta con las fórmulas que los datos que nos dan no son exactamente los más adecuados. A veces utilizando la fórmula nos acerca, nos aproxima, pero yo tengo que tener criterio y partir del criterio y con un poquito de ensayo y error puedo llegar a obtener los datos más cercanos a los que están más relacionados con el concepto como tal. Entonces vamos a hablar del concepto de mediana. Entonces aquí voy a escribir medidas de posición. Y vamos al de mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es un valor de la variable o el valor de la variable que permite dividir la población o la muestra o la población, dependiendo de qué tengo, en dos cantidades iguales de datos. Ordenados, ¿no? Es decir, no me divide aleatoriamente los datos, sino una vez los he ordenado, me permite dejar por encima de la mediana está el 50% de los datos, y por debajo del valor de la mediana está el otro 50% de los datos. Es decir, la mediana me permite contar los datos en dos, dividirlos en dos semipoblaciones o en dos conjuntos, donde en la mitad se encuentra por encima de ese valor se encuentra la mitad, y por debajo de ese valor se encuentra la otra mitad.
Entonces, ahora vamos a mirar nuestro ejercicio de taller número 1 y hacer un primer cálculo de la mediana que ocurre cuando tenemos circunstancias como la que tenemos en nuestro ejercicio del taller número 1. En el taller número 1 tenemos 40 datos, recuerden. Y lo que necesitamos, volvamos al concepto, olvidémonos de las fórmulas y miremos que podamos encontrar un valor que nos permita tener la mitad de las notas por encima de esa nota y la otra mitad, o sea, 20 notas y 20 notas. Bueno, aquí también hay una particularidad. Necesitaría un valor que me permita tener 20 notas por debajo de ese valor y 20 notas por encima. Es posible. Si tuviera un número impar es imposible. Entonces vamos a recurrir a una primera fórmula que ocurre justo cuando pasa una situación como esta. Estoy aquí señalando una celda de las frecuencias acumuladas donde tengo las frecuencias acumuladas en porcentaje, 10%, 37% y 50%. ¿Qué quiere decir frecuencia acumulada del 50%? Pues que justo hasta estas alturas, en la tercera clase, en el tercer intervalo, que es de 2 a 3, tengo el 50% de los datos según mis datos de frecuencias acumuladas. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Pues que yo podría decir, así como a primera vista, si miro la marca de clase, que posiblemente la mediana es la marca de clase. Bueno, eso no ocurre con frecuencia porque recuerden ustedes que los límites superiores, aquí por ejemplo, el 1, este límite superior no está incluido, aquí sí. El 2, este límite superior no está incluido dentro del conteo. Y el 3 tampoco está incluido es como límite inferior en el siguiente intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que probablemente la mediana tenga que ver también con el siguiente intervalo. Dicen los expertos que cuando la frecuencia acumulada es exactamente el 50%, lo que tengo que hacer es tomar la marca de clase del intervalo y la siguiente y sacar un promedio. Así que la mediana se podría obtener. Bueno, lo que tengo que hacer es decirle que esto es igual a 2,5 más 3,5 todo dividido entre 2 me da 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber si está bien calculado? Pues ensayo y error. Entonces empiezo a contar todos los datos que están por encima de 3 y me tendrían que dar 20, y los que están por debajo de 3. Usted puede hacerlo manualmente, yo lo voy a hacer a través de una fórmula que ya tengo aquí programada, donde aquí escribo contar si, escojo el intervalo y le voy a decir que ese valor es saber si es mayor que 3. Me da 20 datos exactamente, ¿sí? Y un contar si menor que 3, el mismo rango, el mismo intervalo, me dan 19 datos. O sea que, ¿por qué no funcionó con el 3 exactamente? ¿Por qué no dieron 20 y 20? Pues porque tenemos una nota de 3. Y en el contar sí, yo le dije mayor y menor que, no igual a 3. Hay una forma en Excel, ustedes lo pueden hacer, que es esta fórmula. Y observen que dice igual mediana y marco el rango. Entonces, con Excel también la puedo calcular, pero pues esa no es ninguna gracia, ¿cierto? Yo la calculo, me dio 3,05. Entonces dicen que estamos muy cercanos. Ya hay un valor de la mediana con
promedio de dos clases, el valor de la mediana, y la otra mediana con Excel nos dio 3,05. Bien, vamos ahora a obtener otras formas de cálculo de la mediana, que pueden estar lejos, un poco lejos de estos dos datos, que de hecho ni 3 ni 3,05, bueno, 3,05 sí, es un valor muy bueno, de hecho yo podría decir que 3,1 también podría ser, si no tengo una nota de 3,1, así, 3,05 es el mejor, porque ese sí me deja 20 y 20 por lado y lado. Fíjense, si yo le escribo 3,05 a los conteos que estoy haciendo, me dio 20 aquí y aquí 3,05. Estoy seguro que ahora sí me da 20 y 20. Bueno, ahora vamos a hacer ese cálculo con el gráfico. Una estimación sería realmente más que un cálculo, porque siempre que yo uso un gráfico realmente estoy estimando unos datos, porque estoy haciendo uso de un método visual que puede tener muchos errores por la forma del gráfico, por la exactitud del gráfico, etc. Entonces vamos a mirar cómo sería con un gráfico. Entonces voy a mi gráfico, a mi archivo en Excel, y vamos a revisar estos diagramas que ustedes recuerdan que son los polígonos que hicimos en el segundo taller. Entonces aquí tenemos un polígono de frecuencias absolutas acumuladas. El polígono muestra los intervalos y me muestra los valores acumulados hasta que completo los 40 datos. Esto es con frecuencias acumuladas. Se puede trabajar con esto para hacer la estimación de la mediana. Si yo manejo el concepto y sé que la mediana me agrupa la mitad de los datos y aquí tengo frecuencias acumuladas, pues busco el 20, que son 20 datos, y voy y busco el valor de la variable. Entonces mi mediana está en el gráfico un poquito por detrás de 3. Vamos a hacerlo con un gráfico un poquito mejor, más adecuado, que es este, que es el gráfico de polígono de frecuencias con frecuencias relativas acumuladas. La ventaja de hacerlo con este gráfico es que tengo aquí ya el 50%. Vamos a mirar este gráfico en un dibujo donde aquí sí ya tengo 5 divisiones. Si ustedes observan, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 divisiones. Vamos a trasladar esto a un dibujo y lo vamos a mirar acá. Perdón, acá. Entonces, para esto pues me toca disminuir el zoom. Y aquí lo tenemos. En este gráfico tenemos varios tipos de ayudas, pero voy a quitar algunas de esas ayudas para que solamente veamos el gráfico inicialmente. Aquí está. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que ya le puse unas escalas. Aquí ya lo pueden ver: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es la escala del valor de las variables. Y aquí podemos mirar que, bueno, si yo calculara la mediana con marcas de clase, me daría 2,5, pero bueno, no es exactamente 2,5. En el sábado, pues en una conversación muy rápida, yo le expliqué a Janet, creo,
que podría ser esa interpolación 2,5, pero no es el método más exacto, y pues el 2,5 no es el valor exacto de la mediana, no me divide la población en mitad y mitad. Entonces para eso tengo que hacer uso también de otra forma de dibujar el polígono de frecuencias, que es con los límites superiores e inferiores. Entonces ahí es a donde quiero ir. Voy a mostrarles el gráfico con los límites, pero de una vez con unas barras. Entonces si yo analizo cómo se construye un polígono de frecuencias, generalmente lo hago con las marcas de clase, pero lo puedo hacer también con los límites superiores y con los límites inferiores. Entonces podrían hacer el dibujo tal como lo tengo yo aquí, y observen lo siguiente si lo hago con los límites superiores. Voy a aumentar, a hacer un aumento, un zoom, y me voy a ir por la línea del 0,5 hasta el límite superior. Fíjense cuál es el valor de la variable, el número 3. Entonces aquí tengo por gráficos, con el gráfico rojo, ya no con el azul, un estimado de la mediana muy cercano y muy parecido al verdadero. Entonces con este polígono de frecuencias acumuladas ustedes pueden calcular o estimar mediana, cuartiles y todos los demás medidas de posición muy cercanas a los valores reales. Bueno, hasta ahí tenemos una estimación por gráfico de la mediana, que también hubiera podido haber sido este 3. Pero vamos a mirar ahora. Bueno, voy a regresar primero a nuestra tabla. Voy a escribir aquí mediana con gráfico. En este caso es un polígono con límites superiores, que es como se debe hacer un polígono de frecuencias cuando se hace con límites. Entonces, ¿cuánto nos dio? También 3. Entonces fíjense que tenemos 3 cálculos de la mediana con métodos diferentes. Uno con promedios entre las dos clases, donde está el 50% de los datos con frecuencias acumuladas. Otro con Excel, sencillamente aplico una fórmula de Excel y la aplico sobre todos los datos y digo que me calcule la mediana y me dio 305. Y con gráfico me dio 3. Ahora vamos a pasar al concepto de cuartiles. Si la mediana me divide todos los datos en dos partes, dejándome la mitad de los datos por encima del valor de la mediana y la mitad de los datos por debajo del valor de la mediana, lo mismo puedo hacer ya no dividiendo en 2 conjuntos, sino en 4 conjuntos toda la población. Es decir, que un cuartil o los cuartiles son valores de la variable por encima de los cuales se encuentra una fracción de cuarto con respecto al total de la población, es decir, 1/4, 2/4 y 3/4 de la población. Con respecto a la unidad sería o al 100% sería el 25% de los datos y el 75% el primer cuartil. Voy a escribir la notación aquí. Q1 se refiere al primer cuartil. Entonces, por encima del primer cuartil me deja dividido en 25% y 75%, ¿no? La población. ¿Sí? El 25% por debajo y el 75% por encima del valor del primer cuartil. El segundo cuartil me deja 50% y 50%. Es decir, que el segundo cuartil es exactamente la mediana.
El tercer cuartil me deja el 75% por debajo de ese valor y el 25% por encima de ese valor. Y si uno quisiera, pues bueno, es como una tontería, pero el cuarto cuartil pues me deja el 100% de la población cubierta. Es decir, que el cuarto cuartil es el valor más alto, el valor superior de toda la muestra o de la población. No necesito hacer ningún cálculo, aunque lo pudiera hacer. ¿Cómo se hace entonces el cálculo de los cuartiles? Pues lo primero que tengo que hacer es entender el concepto, vuelve y juega. Vamos nuevamente a nuestra gráfica. Entonces, aquí tengo mi gráfica con todos los dibujos con polígono de frecuencias a través de marcas de clase, que es la línea azul, con polígono de frecuencias con límites superiores, que es la línea roja, con columnas mostrándome cómo van evolucionando las frecuencias acumuladas, valores de la variable y la frecuencia relativa acumulada en fracciones de 1, o sea, 0, 0,1, 0,2, 0,3, hasta 1, que es la mayor frecuencia acumulada. Aquí ya tengo cubierta toda la población. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es ubicar el 25%, 0,25. Entonces, si yo me voy con una línea, aquí exactamente es el 0,25, y la trazo por encima, voy a tener que el valor de la variable está en el segundo intervalo, por eso está marcado con verde. Podría ser exactamente la marca de clase, porque fíjense cómo coincide en el caso de la línea roja, del polígono de frecuencias rojo, coincide con el punto azul, que es la marca de clase. Y ustedes saben que la marca de clase está exactamente en la mitad del intervalo, entonces podría ser 1,5. Es decir, que por encima de 1,5 debe quedar el 75% de los datos y por debajo el 25%. Si no quiere hablar en porcentajes, por ejemplo, para nuestro ejercicio son 40 datos. Si usted divide 40 entre 4 partes, fracciona eso en 4, esa torta en 4 pedazos, le dan de a 10 datos. Es decir, que el primer cuartil recoge 10 datos por debajo de él y 30 datos por encima de él. ¿Cómo sé yo entonces si es 1,5? Pues vuelvo y hago el conteo, ¿sí? Recuerden que me deben quedar 10 y 30. Entonces vamos a volver a usar nuestra hoja de Excel para hacerlo por ensayo y error, que hubieran podido hacerlo también. Entonces voy a usar mi fórmula para conteo, y le voy a decir que dentro del matriz de datos me busque datos. Recordemos cuál es el valor. El valor que habíamos estimado por gráfico es 1,5. Voy a escribirle aquí sencillamente en Excel 1,5 y a que me cuente cuántos datos hay por encima de 1,5. 31. Y por debajo de 1,5, 7. Es decir, que yo podría seguir aquí por ensayo y error y calcular exactamente el primer cuartil. O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Tengo que aumentar o bajarlo? Bueno, vamos a suponer que es mayor. Sí, efectivamente empezó a bajar con 1,6. Miren, 28 y 9. Es decir, que puedo escoger 1,7. 12 valores y
siguen siendo 28. Se subieron, ¿no? Tendrían que ser 30 y 10. Vamos a ver qué pasa con 1,8. No, ya se empezó a modificar mucho. Entonces 1,6 y 1,6. 28 y 9. ¿Por qué será? Entonces vamos a escribir 1,55. ...31 y 9... aquí ya estamos muy cerca. Este podría dejarse. Entonces vamos a escribir aquí en nuestra tablita primer cuartil. Se llama Q1 y vamos a decir que es método gráfico. El método gráfico a través del cual hallamos el primer cuartil nos dio 1,5. Hicimos la prueba de ensayo y error y nos deja 31 datos a un lado y 9 al otro lado. Fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que ese 31 es igual a este valor dividido 40 datos por 100. Bueno, entonces nos da 77,5%. Y el 9 es igual a el valor dividido 40 datos por 100, nos da 22,5. Entonces pues podríamos seguir haciendo ensayos con diferentes valores entre 1,5 y 1,6 y mirar cuál se ajusta más hasta que nos dé el 75 y el 25. Pero estos dos valores que están muy cercanos a 75 y a 25 pueden dejarnos satisfechos diciendo que 1,5 es el primer cuartil. En el siguiente video vamos a mirar cómo se calculan los cuartiles por fórmula. Es un método un poco más complicadito, más dispendioso. No les voy a exigir que lo hagan por fórmula, pero quienes quieran hacerlo por fórmula se los voy a aplaudir. Y por supuesto, pues estaría yo también más contento porque quiere decir que se establecieron el reto de hacerlo de una forma un poco más matemática y estaría muy bien si lo hacen. Si no, está bien si usan el método gráfico, pero tengan presente que el método gráfico nunca es exacto.